lo que trae aquí el Gaón de Vilna, como decíamos, la tercera parte, no es una cosa novedosa. El Talmud dice que este mundo, en Maser Rosh Hashanah, precisamente, página 31, este mundo está diseñado para durar 6 milenios. ¿Ok? Entonces él va a explicar, a partir de la creación de Adán, del hombre, cómo es el desarrollo de esos milenios. ¿Ok? Entonces él va desarrollando las ideas y nos habla de las 3 almas que vinieron cuando cada milenio, cómo está dividido. ¿Ok? Y el libro va a desarrollar, por supuesto, mucho más cada uno de estos conceptos. Entonces, para que ustedes recuerden, simplemente para hacer una pequeña hazara, el día de la creación de Adán de 12 horas, el hombre fue creado en la mañana del sexto día, de la creación, que se corresponde con el año 1740. Y lo demás debió ser creado de noche. Entonces, en la primera hora recogió el polvo, en la séptima hora. Entonces, la mañana del sexto día, ¿verdad? El año 1740. De eso sale que ahí en ese año comenzó un proceso de revelación gradual de la humanidad. La quinta hora, que representa, se levantó sobre sus pies. Entonces empezó en el año 1907. ¿Ok? Dígame. Por eso hay que venir a la clase anterior a ver, escuchar para entender. ¿Okay? No es así. Él divide la creación del hombre, que fue un día, que un solo día, y todo lo que leemos que sucedió en la vida de Adán, en el Génesis, tuvo lugar un solo día. Entonces, él divide desde la creación del hombre, ¿verdad? Empieza el final del sexto milenio. Nosotros estamos al final del sexto milenio. ¿Ok? Nosotros vivimos en los últimos, estamos en el año 5783, ¿correcto? Es el final del sexto milenio. ¿Por qué? Porque del año 0 al año 1000 hay un milenio. ¿Okay? Del año 1000 al año 2000, 2. Y así sucesivamente hasta llegar al sexto milenio. Entonces nosotros estamos ahí en la víspera de entrar al séptimo milenio. Entonces él nos dice, el sexto día de la creación fue la creación del hombre. Y entonces esa creación tú la puedes dividir en horas. La vivencia del hombre en el Gan Eden la puedes dividir en horas. Entonces te dice, en la primera hora fue creado. ¿Cuándo es la primera hora? Tú divides. ¿Cuándo empezó el sexto milenio? ¿En qué momento empezó el sexto milenio? Año 1240. ¿Ok? El año 1240 que se corresponde con el año 5000 del calendario judío. ¿Estamos claros hasta aquí? Eso se corresponde con el sexto milenio. Y a su vez, esas 12 horas que duró el día, o sea, la parte cuando hay sol, para que lo entendamos mejor, se pueden dividir en ciertas eras. Por ejemplo, la primera hora va de la primera hora del día. O sea, en el año 1240 empezó el día en la noche. Pero cuando amaneció en el año 1740. La hora común que se corresponde con el año 5500. Sencillo, la mitad del asunto. Y de ahí, cada hora, si ustedes la segunda hora empezó en el año 1781, la tercera hora en el año 1823, la cuarta hora en el año 1864, la quinta hora en el año 1906, la sexta hora en el año 1948, la séptima hora la encontramos en el año 1989. Y la octava hora va a empezar en el año 2031. Entonces él va explicando qué sucesos en esos años que mencionamos se fueron dando en el mundo. Y cómo estos sucesos nos llevan a la redención. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces la última vez pudimos hablar de la quinta hora, que habla de las guerras mundiales, ¿ok? Que Dios creó al Erev Rav, creó a Amalek, que no son la misma cosa, como ellos, su relación con el Am Israel, ¿ok? ¿No a qué? Todavía no, pero todavía no. Entonces habló de la diferencia entre el Erev Rav y el Amalek. El Erev Rav está dentro del pueblo, el Amalek es algo externo del pueblo.
¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la sexta hora. ¿Cuándo empieza la sexta hora? En el año 1948, con la creación con el Estado de Israel, el comienzo, ¿verdad? ¿Y cuándo termina la sexta hora? En el año 1989. ¿Ok? Del año 1948 a 1989 es la sexta hora. Entonces nosotros estamos en la séptima hora. Entonces, si no me pueden seguir esto, imagínense leerlo directamente del libro del Gaón de Vilna y todos los temas que él trae. Completo. Todo lo trae este rap para bajarlo al nivel que podamos captar. ¿Okay? Lo que hace el rap es bajarlo al nivel en que podamos captar todos. Ahora, ¿cuándo empezó la séptima hora? Dijimos año 1989. ¿Qué pasó? La guerra del Golfo. ¿Okay? 1990 se dio la guerra del Golfo. Todos los mitos que calificaban las fuerzas militares israelíes como la roca de Israel se derrumbaron cuando cayeron sobre el suelo israelí 39 misiles, sin que se pueda levantar un solo dedo para proteger a la población. La roca de Israel no es el Estado ni el ejército, es Akadosh Baruj. Y ahí explicamos que la gente tenía su confianza en el ejército, en la fuerza humana, y dijimos, el mundo es nuestro, nosotros venimos aquí, conquistamos, no hemos perdido una sola guerra, somos los reyes del mundo, somos los reyes de esta tierra. Así pensaba mucha gente, dentro del pueblo judío. Ahora, la séptima hora, que es lo que nosotros estamos viviendo ya, ahora, aquí. Pero les digo, no hay libros como este en español, yo me vuelvo como repetitivo, pero esto es una cosa de otro nivel. La séptima hora. ¿Qué pasó en la séptima hora de la creación? ¿Ok? ¿Saben qué pasó en la séptima hora de la creación? Dios le entregó a Javá, le dio una esposa a Adán Arishon como su compañero. ¿Ok? En este momento nos encontramos nosotros. Actualmente nos encontramos en medio de la séptima hora. Según nuestros sabios, en Masejet Sanedrín, esta es la hora en que Adán recibió a Javá, cuando la formación del hombre alcanzó su perfección, su plenitud. Como hemos explicado, esta recreación, entre comillas, de Adán ha de ocurrir en la tierra de Israel, al igual que los 6 días de la creación. En relación entre el pacto del Eterno con el pueblo judío y la tierra de Israel se encuentra subrayada en la segunda bendición que se registra después de los alimentos del Birkat Hamazon. Quien omite la mención sobre este pacto, sobre este Brit o la Torah, ¿verdad? No cumple con la obligación de hacer el Birkat Hamazon y debe recitar de nuevo. ¿Okay? Masejet Berajot, precisamente lo que estamos estudiando en Masejet Berajot. Que no recita que en la parte del pacto, por tu sangre, por tu pacto, tu alianza que sellaste en nuestra carne, por la tierra de Israel, que no dice eso en el Birkat Hamazon, lo yatzabe jovato, no salió de su obligación, por consiguiente, tiene que volver a repetir el Birkat Hamazon. Entonces, o la Torah está en este párrafo, no cumple con su obligación de esta bendición y la debe respetar de nuevo. La tierra de Israel y la recreación de Adán en ella solo pueden completarse mediante la combinación del Brit, la Torah y la tierra de Israel. El Brit, la Torah y la tierra de Israel. Si analizamos con mayor detenimiento las batallas que se libraron en la tierra de Israel entre el Erev Rav y el ámbito de la Torah, notaremos que todas comparten un común denominador. Y agárrense fuerte. En los últimos 50 años ha habido batallas sobre diferentes intereses religiosos, tales como las autopistas, la profanación de las tumbas, el aborto, el entierro religioso, la eutanasia, la educación, la conversión, el matrimonio civil, los desfiles del orgullo que hacen alarde de las degeneraciones, así tal cual como el autor. Es una batalla que libramos todos y en particular en la tierra de Israel. En Eretz HaKodesh, la tierra se ha degradado. Porque esta es la era del Brit. Y el Erev Rav que quiere anular el Brit. ¿Cómo se anula el Brit? Anulando la relación marital. Anulando las leyes de la Torah. Anulando a la familia. Anulando a los niños, a las niñas. Todo lo que pasa en el mundo. El Gaón de Vilna habló. La corrupción descarada del gobierno y la publicidad libertina. ¿Cómo se apoya el libertinaje?
cómo se financia inclusive con dinero de los impuestos de las personas. Todo tipo de depravaciones, todo tipo de inmoralidades. Dice el Rav Samsonovich, mi maestro, el Rav Shlomo Wolbe, explicó que el común denominador de todos estos problemas reside en la pregunta: ¿qué es el hombre? La pregunta. El Erev Rav representa, hay una palabra en Yiddish, decimos Mensch. Mensch en Yiddish significa un hombre. Literalmente en alemán Yiddish significa hombre. Pero cuando uno se refiere a un Mensch, se refiere a una persona, caballero diríamos en español. Un señor, en todo el sentido de la palabra. El Erev Rav representa al antimensch. Así le enseñan nuestros sabios. Tratan de erradicar lo que la Torah exige del hombre. Todo lo que la Torah exige del hombre. En todos los aspectos. El hombre malvado declara: el humano no es superior al animal, pues todo es vanidad. Jalila, los labios del Erev Rav expresan con frecuencia: no hay juicio, no hay juez. ¿Tú qué me puedes decir a mí? ¿Tú qué me puedes señalar? ¿Tú qué me puedes juzgar? Y quieren que la gente actúe sin límite alguno, satisfaciendo cuanto deseo surge de sus inclinaciones hedonistas. Para ellos, el hombre no es ni particular ni eterno, y niega la resurrección de los muertos. Su vida de hedonismo, de come, bebe y sé feliz, pues mañana morirás, es la doctrina del Erev Rav. Es un mundo en el que el hombre pierde toda su nobleza, en el que no existe Adán. Por lo tanto, durante la séptima hora, el hedonismo, la anarquía, se apoderarán de la juventud. ¿Quién escribe eso? El Gaón de Vilna. 250 años atrás, Moray Berrabotai. ¿Hay algo, página 40, ¿hay algo que haya escrito aquí nuestro maestro que no se haya cumplido? Para concluir, año 5760, que corresponde al año 2000. ¿Se acuerdan del año 2000? El mundo se iba a acabar, las computadoras se iban a volver locas, Terminator iba a aparecer. El Y2K le llamaron, ¿se acuerdan? Pero es la versión mexicana. Arnold Suárez Pérez. Por su parte, año 2000, por supuesto, al igual que en otras épocas prometedoras de la historia, en esta época podría ser favorable para que ocurrieran ciertas cosas. Sin embargo, no existe una promesa profética de que así será. Sin embargo, en el libro Hesle Abraham, este libro fue escrito por un cabalista, que hay una historia de que él bajó no sé si han escuchado en Hebrón, que él bajó allá donde estaba Abraham Avinu, ¿verdad? Se cayó en un pozo y llegó donde estaba Abraham Avinu, ¿verdad? Y entró a la entrada de ahí, la cueva de Macpela, y llegó. Ese lo escribió el Hesed de Abraham, el famoso Rav Abraham Bar Mordejai Azulay de Hebrón. Un libro de Kabbalah muy bonito, muy fuerte, el Hesed de Abraham. Entonces ahí en el Hesed de Abraham encontramos un punto interesante sobre cómo este año apunta hacia la purificación del pueblo de Israel. En el libro Galiar Etziyah, este es un libro de Kabbalah, escrito hace 400 años. O sea, hace 400 años se habló del año 5760, que se corresponde con el año 2000, en este libro. También aborda este tema y trae este interesante cálculo sobre las medidas de ¿qué? De la mikve. Este año 5760, año 2000, se relaciona con la mikve. Así enseñan nuestros sabios de la Kabbalah. Ahora, ¿cómo es la medida mínima que debe tener una mikve para que sea kasher, para que sea acta? La mikvah o mikve. Entonces, como mínimo, debe contener 40 sea. Una sea es una medida de volumen en la época de la antigua, más o menos, palabras más, palabras menos, un poquito más, un poquito menos, 1000 litros de agua en nuestros días, ¿ok? Para que la mikve sea kesherá. 40
40 sea. ¿Por qué 40? ¿Cuánto demora el embarazo de una mujer? No 40 días, más que todo. 40 semanas. Un sea por cada semana, porque la mikve representa al vientre de la mujer. ¿Okay? Por eso la conversión tiene que llevar a la persona a la mikve. ¿Okay? Porque ahí va a renacer. Ahora, cada sea, ¿cómo se divide en la sea? Por ejemplo, el litro, ¿cómo se divide el litro? En mililitros. No, nosotros digo no. La sea se divide en kavim, un kav. O sea, una sea estaba compuesta por 6 kavim. 6 kav de agua, de 6 kavim. La mikve, por lo tanto, debe tener más de 240 kavim. 40 por 6, 240 kavim. El kav, a su vez, se divide en lok. ¿Ok? El lok se divide en 4. ¿Ok? Un kav se divide en 4 lok. Entonces, la mikve debe contener 960 lok. O logim. A su vez, el lok está dividido en ¿qué? En betzaot. Betzaot, que son huevos. Es la medida mínima. Betza, cabetza. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos betzaot tiene un lok? 6. Un lok son 6 betzaot. O sea, si come 6 huevos, se come un lok. Ok. Entonces multiplica 960 por 6 y te va a dar 5760 betzaot. No es necesario que sigamos profundizando o que entremos en más detalles. Baste con decir que aquí vemos con claridad que la séptima hora tiene un propósito específico, que es diferente al de la quinta y el de la sexta hora. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de esta hora? De este momento que nos encontramos de la historia. Ya vimos que tiene que ver con la mikve, tiene que ver con pureza, pero también tiene que ver con la falta, con el descenso espiritual absoluto y con el hedonismo, ¿verdad?, que va a dominar la sociedad. Como hemos dicho, Adán está siendo creado en la tierra de Israel por el mérito de la circuncisión, el Brit Milá y la Torah. Estos corresponden a 2 pactos, 2 britot, que Dios hizo con nosotros. En las palabras de nuestros sabios, uno es el brit de la lengua y el otro el brit de la piel. Por eso el Erev Rav se pone específicamente al estudio de la Torah, al brit de la lengua, y trata de impedirlo. Así se debe entender el significado de esta batalla, que lleva décadas, en contra de los alumnos de Yeshivot para que se recluten en el ejército. Y aquí hay una situación, gente que va al ejército, no ejército, sí ejército, sionistas, antisionistas, vamos al ejército, no vamos al ejército. Entonces, este periodo específico, ¿cómo se llama este periodo? La copulación de Java. Cuando dice el Zohar, subieron 2, bajaron 4. Que es la hora en que me besará con los besos de su boca. Eso está en Shira Shirit. Una época en la que el ámbito de las yeshivot y los kolelín se han desarrollado y expandido y alcanzado su apogeo que no se ha visto en los últimos siglos. El Erev Rav trata de frustrar el vínculo especial que ensalza el creador del mundo con el pueblo judío. ¿Qué debemos hacer cuando nos llega este tipo de decreto? El Ramjal explica, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, acerca del decreto de Italia de quemar libros sagrados. En la época del Ramjal hubo una takaná de que los judíos debían quemar sus libros sagrados. Los goyim llegaron y quemaron y terminaron. ¿A qué se refería el Targum en el versículo? Esta es la ley de la Torah. Gezerat de Oraita, dice Ramjal. La Shehinah eligió el temible decreto de quemar los rollos de la Torah para salvar al pueblo judío. Hoy precisamente que estamos en el 7 Tamuz, que recuerda la quema de la Torah por parte de apostelos para salvar, y que este periodo inicia el periodo este día inicia el periodo de Ben Hametzarim, donde se recuerdan todas las tragedias del pueblo judío, la Inquisición, la Shoah, las cruzadas. Todas estas tragedias son recordadas, son rememoradas en estos 3 semanas que estamos arrancando ahora. Con ello se consiguió la purificación del impuro, que de otro modo no podría purificarse. Durante los días del templo sagrado contábamos con la ceniza de la paraduma, de la vaca bermeja. Mas a partir de su destrucción ya no hay más vaca bermeja,
y la Torá misma, debido a múltiples pecados, es entregada para que sea consumida, para el bien del pueblo de Israel. Con esto también se rectifica el exilio de la Torá, y la protección para ello es que el pueblo de Israel deba, comillas, matarse por el estudio de la Torá. Por eso está escrito: esta es la Torá, el hombre que muere en su tienda. Resh Lakish interpreta: uno no mantendrá su estudio de Torá a menos que se mate por ella. O sea, no mantendrá, que si no retendrá, a menos que se entregue en cuerpo, alma, en todos los niveles. La verdad es obvia. Se han presentado una temible acusación contra el pueblo de Israel y la Torá ha tenido que ser sacrificada por él, incluso Bar-Minan quemada. El Ramjal también ofrece un consejo para esta época tan difícil. Y terminamos con las palabras del Ramjal, Rabbi Moshe Luzzatto, para esta época. Pero existe esperanza, porque la Torá no fue entregada en manos del impuro. Y la verdad es que en estos lugares, Italia por ejemplo, la Torá tenía graves acusaciones contra los judíos, porque ya no se sacrificaban por ella, pues preferían perseguir los placeres mundanos, y eso es lo que sucede ahora, dice el Rambam en Italia. Este es el consejo que debe darse a todas las comunidades sagradas, a todas las Keilot. Este es el horario que hemos organizado en nuestros salones de estudio, porque sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai escribió: si la voz del estudio de la Torá no cesa, entonces nada puede superar a la Torá. Y justo antes de eso dice: mientras los hombres sabios se regocijen en el estudio de la Torá, las fuerzas del mal no podrán vencerla. Por lo tanto, hemos dispuesto a establecer el estudio de la Torá día y noche, y este es nuestro plan. Esto es la segulá más grande que puede existir para salvarse de enfermedades, de destrucciones, de decretos de muerte, de aniquilación, de asimilación. Que el estudio de la Torá, lo dice el más grande sabio de su época, el Ramjal, Rabbi Moshe Luzzatto: el estudio de la Torá no cese de día ni de noche. El Ramjal continuó explicando el programa de estudio que estableció. Su propósito era conseguir una rectificación para anular todos los decretos en contra de nuestra Torá. En nuestra época, también el rey Raf ha declarado una guerra contra Dios y su Torá. Debemos despertarnos y fortalecernos en esta área. El hombre que muere en su tienda, entonces es un pasuk de la Torá, es decir, a estar dispuestos a empujarnos hasta el máximo en el estudio de la Torá. ¿Se acuerdan en la perashá de la que leímos la semana pasada? Cuán hermosas son tus tiendas. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A la tienda donde dormían? ¿A la tienda de campaña? No, a los batei kenesiot, a los batei midrashot, a la casa de estudio, a la sinagoga. Es decir, estar dispuesto a empujarnos hasta el máximo los estudios de la Torá sin disminuir nuestra determinación en lo más mínimo. Si fuéramos conscientes de que esa es nuestra única rectificación. Como decía esta mañana, me preguntó: ¿cuál es mi tikkun? Ese es tu tikkun. Esa es nuestra única rectificación para la agitación constante que nos perturba y que no existe ninguna otra. El programa de estudios de los Kolelín y de Yeshivot tendría un aspecto muy diferente. Inclusive las cosas que nos parecen tan vitales y que por ellas cancelamos nuestro estudio de Torá para encargarnos de ellas, deben ser pospuestas por el simple propósito de no alterar ningún programa de estudio, pues la necesidad de cancelar el decreto es más apremiante. En momentos de peligro, nuestro estudio de Torá debe ser motivo de prosperar, incluso los asuntos comunitarios. En resumen, para entrar ya al primer capítulo, que se llama discernir el bien. Hasta aquí hemos descrito y explicado el panorama general de nuestra era. Hablamos de la necesidad de recrear a Adán, algo que se encuentra en proceso, específicamente en la tierra de Israel. Dijimos que junto a todas las revelaciones maravillosas, varias de las cuales hemos visto con nuestros propios ojos, atravesamos un terrible esterpanín, que eso es un término cabalístico que significa ocultamiento del rostro de Dios en el mundo. Por un lado, la oscuridad que precede el amanecer provoca la asimilación y el desastroso deterioro. Por otro lado, está acercando la elevación del pueblo judío, una época asombrosa. Si la persona se fija ampliamente en los últimos siglos, puede librarse hasta cierto punto de la miopía
y la limitación virtual de la humanidad para ver las cosas con claridad. Como Dios hizo al hombre, reconocerá que la recreación completa de Adán es un hecho. Y sabrá que Hashem está haciendo avanzar a la humanidad inexorablemente hacia la línea final, que sea pronto y en nuestros días. Todo el rato comenzar aquí de decepciones y discernir el bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la persona, ¿qué es lo que le da a la persona bendición? ¿Qué es lo que le da a la persona protección? Hay personas que buscan amuletos y dicen, ¿qué segula es buena para esto? ¿Qué segula es buena para tener prosperidad, que me vaya bien en los negocios? ¿Qué segula es buena para que mis hijos se casen? ¿Qué segula es buena para salud? ¿Qué segula es buena para X o Y situación? Y no hay cosa más grande, más elevada, por eso más grande que el estudio de la Torah. Por eso, el anhelo más grande, o el deseo más grande de toda persona que estudia la Torah, que vive en el ambiente de la Torah, en el entorno de la Torah, ¿cuál es? ¿Cuál es el deseo más grande de una persona así? Evidentemente que otros más lleguen a ese nivel, que otros más estudien, profundicen, avancen, crezcan y no se queden con lo poquito que ya tienen. Por eso hoy en día en Israel, Baruch Hashem, hay muchos lugares donde antes no había nada de Torah. Y hoy en día hay kolelim, hoy en día hay yeshivot. Pero hay gente como ustedes, personas que eran padres de familia, personas que eran trabajadores, que eran su parnasá, lo que se llama en hebreo Baalebatim, padres de familia, y que hoy en día se volvieron abrejim, estudiaron, tienen su tiempo, sacan de su tiempo de donación para estudiar y para profundizar en la Torah, porque ese es el cerco. Si una persona me pregunta a mí, me dice, ¿cómo hacemos? Y lo escucharon ustedes de las palabras del Rav Pérez. ¿Cómo hacemos para que esta comunidad perdure en el tiempo? ¿Es un asunto de dinero? ¿Es un asunto de infraestructura? ¿Es un asunto de determinación? ¿Es un asunto de ponernos de acuerdo? ¿Es un asunto de qué? ¿De logística? ¿De filosofía? ¿De reingeniería? ¿Cómo se puede hacer para que esta comunidad tenga trascendencia en la historia? Que todos y cada uno se conciencien de su papel y de su nivel y estudiar la Torah y profundizarla y vivirla. Nadie vive la Torah si no la estudia. Eso no es por ósmosis que va a entrar. ¿Cómo vas a saber qué es kosher, qué es no kosher? ¿Cómo vas a saber cómo vestirte, cómo actuar, cómo comer, cómo proceder? Empezamos con un seminario, un curso de Mashgihim, que es lo básico, cómo comer. ¿Qué es permitido, qué es prohibido? Las personas que lo hicieron pueden decirles cómo aprendieron, cuánto avanzaron. Sentarse, sacar el tiempo, y es simplemente sacar el tiempo. Yo no tengo tiempo, el Yetzer Hara se dice enseguida, tú no tienes tiempo, tú tienes que trabajar, tú tienes que producir, tú tienes que ganar plata, tú tienes que pagar esta cuenta, pagar el colegio de los hijos, pagar aquí, pagar allá. Sí. Pero si no lo haces, no hay trascendencia, no hay mañana, no hay futuro. Vino una persona y me dijo, ya para terminar y rezar, me dijo una profesora, me dijo, Rabino, yo he conocido en mi trabajo 4 o 5 niños en mi colegio que son judíos. Y yo me quedo sorprendida que todos ellos siempre sacan las mejores calificaciones. Y si usted ve en muchos, en la parte académica, ya se ha hablado mucho de eso, en lo académico, en lo intelectual, en las artes, en muchas cosas los judíos se destacan. Y también aquí en esta ciudad. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que el judío se destaque en las áreas? Y es muy difícil de desarraigar eso del que se convierte, pero eso les voy a decir hoy el secreto, eso es ser judío. Judío religioso. Porque hay varios tipos de judaísmo. Él era el Rav, es un judío, nació judío, pero él no vive la Torah.
¿Por qué se destacan? Porque nosotros somos un pueblo de gente estudiosa. Nosotros, lo máximo que nosotros tenemos es el estudio. La gente que dice, yo soy floja para leer, yo soy flojo para esto, yo soy flojo para estudiar. No puede ser. Muy difícil. Yo no puedo decir no puede ser, pero es muy difícil. Si no amas el estudio, si no amas... Entonces el hijo ve que el papá estudia, que se sienta, que toma un libro, que está ahí avanzando, todo lo más. Eso el hijo lo ve más que tú le dices, estudia, lee. Ve que hay un amor por el estudio. Ve que hay un amor, obviamente, por la Torá. Pero ve que el estudio es lo máximo. Eso va en el ADN del Yehudi. Si una persona no tiene esas condiciones, no está predispuesto a eso, a estudiar, a profundizar, a crecer, sino, no, déjame, libro, a mí no me gusta leer, esto aquí. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a avanzar? A mí no me gusta estudiar. Entonces, que hacemos todos los días, Hashem, permítenos estudiar las palabras de tu Torah y que ellas sean dulces, y que ellas... Eso es el judaísmo, estudio. ¿Cuándo vamos a terminar de estudiar? Nunca. Y por eso los rabinos más grandes, los más encumbrados, los de más nivel, el título más grande que se le puede dar es Talmid Jajam. Que es un Talmid Jajam, un estudiante de los sabios. Pero señor, lleva 80 años estudiando, es un Talmid Jajam. Sigue estudiando. Hace unos días atrás, hace menos de un mes, murió el Rav Gershon Adelstein, lo de Shiva de Ponevezh, la yeshiva más importante del mundo judío. La más reconocida, la top en el mundo de las yeshivot. Murió de 100 años. ¿Y cómo murió el rabino? Escribiendo el shiur que iba a dar ese día. Hasta el último día. Esa es la Torah, esa es nuestra vida. Entonces, eso es lo que hace un cerco y eso es lo que permite que las comunidades florezcan y crezcan. Eso decía aquí el Jajam, que ustedes recordarán, donde hay un colegio, donde hay estudio, reverdece, florece. Donde no hay estudio de Torah, miren a su alrededor, miren historias de lugares que ustedes conocen, miren qué pasa cuando no hay estudio de Torah. Puedes tener la infraestructura más espectacular. Hace pocos días estuve en un evento y una persona dijo, nuestra sinagoga es la más bonita, o una de las más bonitas de Sudamérica. Pero está cerrada. ¿De qué te sirve? Entonces la fortaleza es no solamente en lo estético, no solamente en lo arquitectónico, no solamente en el edificio, sino que la fortaleza es en el fuego de la Torah. Si no hay eso, no hay nada. Pero el fuego de la Torah, el estudio de la Torah también implica derech eretz, musar, valores, principios, convivencia, armonía, ceder ante los otros. Entonces, esto es un conjunto de cosas que cuando hay eso, hay trascendencia y podemos lograr verdaderamente hacer historia. Y desde yo en mérito de eso, estaremos aquí. Este lugar, este sagrado lugar, se perpetuará en el tiempo. Hasta la llegada del Mesías que nos verá amén. Hazakim, Beruhim. Muchas gracias para todos ustedes. Zon Kalumuil.